Muy buenas noches. Gusto de saludarlos. Estamos aquí una vez más participando de este momento grato en el cual podemos compartir la palabra de Dios. Una de las cosas interesantes que hemos estado repasando durante estos días es cómo la iglesia de Dios, de Jesucristo, comenzó a crecer y crecer y crecer, y cómo, de algún modo, este crecimiento traía también una cantidad de necesidades que debían suplirse, que debían tomarse en cuenta dentro del crecimiento cristiano. Y tal vez muchos de nosotros nos preguntamos por qué eh, la iglesia requiere organizarse o la congregación cristiana necesita organizarse, porque las necesidades comienzan a aparecer. Entre las cosas que sucedía en el grupo de los apóstoles, al ver la iglesia crecer o el movimiento cristiano crecer, era necesario desarrollar ciertas actividades un poco más direccionadas a la atención de las personas que se sumaban a la congregación. Y esto, de algún modo, hoy se malinterpreta y se piensa que solamente se puede hacer eso a través del nombre de una organización o de alguna iglesia constituida legalmente, ¿no? Y muchos de ellos no quieren hacer las actividades de manera individual. Yo sé que lo que hace tu mano derecha no debe saber lo que hace tu mano izquierda, pero lastimosamente, cuando tú trabajas en un proyecto como el que nosotros estamos trabajando, donde tú puedes dar fe de que tu trabajo como cristiano, como persona en el camino del servicio al Señor, es importante que tú te des cuenta que un cristiano necesita entender que su labor no está circunscrita a una iglesia. La labor de un cristiano está circunscrito a la labor que hace en favor de los demás. La iglesia en la antigüedad crecía y crecía de manera realmente significativa. Miles se unían al Evangelio de Cristo. Miles formaban parte de este movimiento. Algunos vendían sus propiedades y lo daban a los apóstoles. Y en las iglesias que se iban formando, que eran las casas de los miembros que formaban parte del grupo cristiano, no había otra cosa más que el interés de servir a los demás. Entonces comenzaron a nombrar algunas personas que tenían ciertas habilidades. Capítulo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, los recursos que la iglesia recibía en ofrendas, en dádivas, no había diezmos, no había ese tipo de contribuciones que muchas iglesias la usan hoy. Dice que se distribuía los dineros o los recursos que podían juntar entre las personas, porque formaron una comunidad tan grande que todos debían recibir la ayuda necesaria para poder ser atendidos y no tener necesidad. Pero ya los griegos comenzaron a hablar contra los discípulos de que esos recursos no llegaban a todos. Como siempre, en toda circunstancia. Pasa hoy en las congregaciones también, muchas de ellas son muy pobres, no tienen realmente recursos para ayudar a los más necesitados. Entonces, aquí viene el sentido de responsabilidad, que si la iglesia no lo hace, que si la congregación organizada no lo puede atender, entonces nosotros debemos tener la responsabilidad moral y espiritual de poder ayudar a otras personas para poder atenderlas de manera circunstancial o como sea necesario. Es importante para nosotros los cristianos entender cómo la iglesia en los días de los discípulos, estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, ellos iban cubriendo las necesidades, iban atendiendo, pero siempre hay una situación que a veces se escapa de las manos, y los griegos se dieron cuenta y comenzaron a criticar a los apóstoles de que los recursos no llegaban para las viudas. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, que eran muchos, miles, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, las necesidades que tienen que ver con el alimento diario, las necesidades cotidianas de la congregación,
No las podemos atender nosotros los discípulos. Somos pocos para tanta multitud. Entonces requerimos nombrar personas que nos ayuden. Y en el versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, era necesario nombrar ayudantes que pudieran cubrir la necesidad de atender a las viudas en la iglesia creciente del siglo I después de Cristo. Entonces, pidieron a la congregación que por favor eligieran algunas personas o que seleccionaran algunas personas que tuvieran la habilidad, la vocación y el tiempo necesario para poder hacer esta labor. Entonces dice, ellos dijeron, y nosotros vamos a seguir predicando la palabra, vamos a dedicarla a la oración y no vamos a abandonar nuestra labor de poder instruir acerca de lo que Jesús ha hecho y nos ha dejado como enseñanza para poder extender la predicación del evangelio. La congregación escuchó y les fue realmente aceptable la propuesta de los apóstoles. Y la multitud buscó entre las personas a las más aptas para hacer ese trabajo. Y por supuesto aquí los menciona. Eligieron a Esteban, que parece que era un hombre muy importante en ese sentido. Dice que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. También eligieron a otro llamado Felipe, a un tal Prócoro, a otro Nicanor, a otra persona que se llamaba Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. O sea, era un grupo de personas que tenían características especiales de servicio, como ayudas específicas para poder orientar los recursos y no dejar ajeno a cubrir su necesidad a aquellas viudas que, por supuesto, en los días de Jesús o después de Jesús, que él ascendió, las viudas pasaban momentos muy difíciles, porque para poder tener derecho, para poder tener sustento, debían vivir de la caridad de las personas. O si algún varón las redimía, o sea, se casaba con ella, podía tener el sustento. Era recomendable en los días de Jesús que los que tendían sembríos dejaran pequeños montones de plantas todavía sin cosechar, o sea, grupos pequeños en la chacra de trigo, en lo que fuera que se cosechara, para que las viudas pudieran venir y en el momento que necesitaran pudieran tomar de eso gratuitamente para sostenerlas en sus necesidades cotidianas. A pesar de eso, parece que las viudas no eran bien atendidas. Entonces era necesario que ellas pudieran ser atendidas por personas o grupos de personas que tuvieran la habilidad, la vocación y sobre todo tuvieran las características de ser personas que tuvieran el Espíritu Santo, hombres de fe, que pudieran subsistir por sí mismos ayudando a otras personas. Yo le voy a decir algo que, no sé, pasa en mí. Algunas cosas yo he hecho seguramente en mi vida y que de muchas cosas me he equivocado. Pero la mayoría de las cosas que he hecho y me he equivocado ha sido siempre con el deseo de ayudar a las personas. Lo digo con conocimiento de causa porque muchos de los que me conocen saben muy bien que mi deseo siempre ha sido ayudar. Y sin duda, en algunas cosas nos hemos equivocado y de algunas cosas seguramente hemos sido criticados o de alguna manera hemos sido blasfemados o tal vez incluso se ha hablado mal de alguna persona como nosotros. Pero creo que hay un espíritu que gobierna mi vida y quizás también la tuya, que es el deseo de terminar nuestros días haciendo algo por los demás. Esta mañana una señora me mandó un WhatsApp donde me decía, Boris, tengo unas cositas, porque ella conoce el espíritu que tengo de ayudar a muchas personas con algo, no necesariamente que sale de mí, pero que puede ayudar a otros a resolver alguna situación. Y me dicen, Boris, tengo ropa, tengo una silla para niño, tengo una camita, tengo cosas que puedo donar. Incluso me escribió después nuevamente y me dijo, ¿sabe qué? Me voy a trasladar de casa y tengo algunas cositas que me van a quedar y quiero regalarla a las personas que realmente lo necesitan.
Inmediatamente nos comunicamos con grupos de personas que ya tienen contacto conmigo a través del WhatsApp y les mandé un mensaje y 2 personas se interesaron. Bueno, la primera que se comunicó con nosotros, lastimosamente no llegó a tiempo, pero la segunda de una olla común que estamos apoyando, ayudando. Y si tú quieres ayudar también, acércate y dinos, Boris, tengo algo para donar, tengo ropitas, tengo cosas en casa que de repente para ti ya no son útiles. Pero hay otras personas que sí necesitan. Hay personas que no tienen dónde hacer dormir a sus niños, no tienen ropita, no tienen zapatos, no tienen abrigo, no tienen cosas, y podemos nosotros hacer esa labor. Cuando el cristianismo crece, las necesidades también crecen y hay que ayudar y aprender a suplirlas. Y no estoy hablando yo porque quiero ser notado como una persona filántropa o que hace filantropía con los demás, sino que siempre lo he hecho. Es una actitud normal en algunos de nosotros, porque mi mamá desde pequeño nos enseñó a ayudar al prójimo. Desde pequeños. Yo tenía 2 o 3 años cuando mi mamá me llevaba para poder ayudar a los demás. Hasta ahora ella, a sus 91 años, lo hace. Y por esa razón está en nuestros genes, en nuestra sangre, poder pensar en alguna otra persona, en ayudar en lo que se pueda. El egoísmo no te lleva a grandes cosas. Ayer una persona vino aquí a casa y tenía un problema de próstata y con gusto yo le di algunas medicinas que yo usé hace unos meses atrás porque también tuve una situación similar, una complicación gracias a un descuido que tuve, pero gracias a Dios podemos ayudar a otras personas. Yo tengo un producto, por ejemplo, para las personas que sufren de infecciones urinarias que les puedo compartir, o personas que sufren de alguna necesidad, como por ejemplo, tienen problemas de temblores o hormigueos por el estrés o alguna situación, podemos ayudar. Pero yo quiero que ustedes entiendan que no es Boris, es el espíritu de servicio que todos queremos o deberíamos desarrollar. Gracias a nuestra fe, supuestamente somos cristianos y como cristianos debemos demostrar, no porque queremos ser vistos, no porque queremos ser reconocidos, simplemente porque nace en nuestro corazón lo que el Espíritu de Dios nos produce. Así sucedió en los días de los discípulos. 7 personas fueron elegidas, hombres de fe, hombres llenos del Espíritu Santo, eran gente bondadosa, que quería servir. ¿Cómo te calificas tú? Yo me califico como una persona bondadosa. Tú también lo eres. Solamente que te falta llevar a la acción las cosas que tú quieres hacer por los demás. Tómate un tiempecito y a ver si puedes separar algunas cosas y decir, yo quiero ayudar. Estas cosas que tengo en casa, que no las uso, las voy a donar, las voy a dar a los demás. Hay personas viudas, mujeres con 5 o 6 hijos o abandonadas por sus esposos, niños huérfanos que necesitan ayuda. Y si tú dices que eres cristiano, un cristiano se conduele de los necesitados. No estoy hablando yo de que soy una persona perfecta y que me conduelo a los demás y por eso soy un ejemplo. Para nada. No tengo ningún espíritu de eso. Mi espíritu es que tú aprendas. Lo que pasaba en los días de los discípulos también existe ahora. La necesidad de hace 2000 años atrás también existe ahora. Y juntos debemos cooperar para poder ayudar a otras personas a poder pasar las circunstancias difíciles de la vida. La verdad, cuando yo veo a los hermanos venezolanos aquí en Perú, me da muchísima pena. Cuando yo fui a los Estados Unidos, yo vi a los salvadoreños, hondureños que escapaban de sus países perseguidos, tanto por la mafia, tanto por la delincuencia, que les pedían cupos para poder sobrevivir allí. Ellos no tenían de dónde dar, mataban a sus hijos, mataban a sus familiares. A muchos de ellos les hemos dado trabajo porque la verdad también los necesitábamos nosotros para poder hacer nuestra empresa y desarrollar nuestros negocios. Pero al mismo tiempo nos contaban sus historias y realmente es triste. Yo no sé si alguno de nosotros vivimos en una burbuja pensando que todos los demás son personas normales, que no tienen necesidad. Sí hay mucha necesidad en el mundo. La necesidad psicológica, la necesidad de que viven preocupados del futuro, no saben qué van a hacer. Perdieron sus recursos, perdieron sus trabajos, perdieron su salud. Dios siempre va a proveer. Dios siempre va a dar. No te desesperes. Si tú puedes dar de ti algo para los demás, como lo hacían los discípulos en la primera etapa de la edad cristiana, Dios te va a devolver a ti lo que tú realmente requieres o necesitas. Dice la palabra de Dios, a estos presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos
y los dedicaron para esa labor. Luego dice, la iglesia crecía por la palabra del Señor. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también en muchos de los sacerdotes se comenzaron a unir a la fe de Jesucristo. Incluso aquellos que habían crucificado a Jesús, aquellos que habían rechazado a Jesús, ahora comenzaron a aceptar la verdad del Evangelio. ¿Sabes? Cuando yo leo los Hechos de los Apóstoles, me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros, siendo discípulos de Cristo ahora, podemos hacer la misma labor, llenos del Espíritu Santo y llenos de fe? No tengas temor. Dios siempre tiene un plan, un proyecto para sustentar a ti y a tu familia, si tú eres dadivoso con los demás, como lo hacían los cristianos en la edad primera de la etapa cristiana. Yo deseo que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, y ojalá, si tienes alguna cosa que donar, no te olvides en escribirme en mi WhatsApp o mandarme un mensaje por el inbox, y con muchísimo gusto vamos a tratar de ayudar a otras personas para que otros también puedan suplir sus necesidades. Ojalá que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que te dé mucha paz, y sobre todo la bendición de tener siempre algo para comer y un lugar para vivir. Vamos ahora. Amado Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre y te damos gracias por todo lo que tú nos haces y nos das. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque siempre estás al lado nuestro conduciendo nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que tú nos asistas con tu Espíritu Santo, nos bendigas, porque solamente tú puedes ser quien nos ayuda para ayudar a los demás. Bendice nuestra vida cristiana, que dependamos siempre de ti, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos asista en todo momento, y que nuestra fe no falte. Bendice a mis amigos que escuchan tu palabra, que van a compartir este mensaje con otras personas. Llénales de tu paz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Este es el programa de todos los días, Reflexiones de la Biblia con Boris Darmon. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Síguenos en el Facebook Live. Esta noche comenzamos un programa que será presentado en el Facebook Live todos los días a las 7:40. Tendremos conferencias espirituales para un grupo de padres en un lugar de aquí de Perú. Si quieres escucharnos en el Facebook Live, puedes hacerlo todos los días a las 7:40. Que Dios te bendiga de lunes a viernes, 7:40, en este programa Cristo Hoy Día Perdona. Vamos a escuchar ese mensaje a las 7:40. Que Dios lo bendiga.